¿Alguna vez te has preguntado por qué conoces a mucha gente que te parece atractiva, pero solo unas pocas personas se te quedan en la mente y no las dejas de pensar, mientras que otra, igual de atractiva, no? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Eso es porque una cumple con tu criterio subconsciente y la otra no. Comencemos con los 7 secretos para enamorar a alguien. Número 1. El error más grande. Creen que hay una fórmula universal para enamorar a alguien y cada persona es un mundo diferente. Pensar que hay un método que funcionará con todos es irreal. Los seres humanos somos muy complejos y cada uno tiene sus propias experiencias, sueños, miedos, orígenes, creencias, cultura, etc. Número 2. Tengo lo que necesitas. Una de las razones por las que las personas se enamoran es para compensar las cualidades que le faltan, como ser, a las mujeres bajitas le gustan los hombres muy altos. Una mujer que se crió con problemas financieros se sentirá atraída por hombres ricos o por un joven ambicioso que puede llegar a serlo. Un hombre con pobre imagen se sentirá muy atraído a mujeres muy hermosas. Aclaración: los hombres se sienten atraídos por mujeres hermosas, pero estamos hablando de enamorarse, o sea, de entablar una relación, no de algo pasajero. Una mujer que no se considere muy inteligente se sentirá atraída por un hombre ingenioso e inteligente. Mujeres que han sido criadas en lugares inseguros pueden sentir atracción por un hombre que practica artes marciales, porque él la puede defender. Un hombre que carece de asertividad puede sentirse atraído por una mujer amable, comprensiva y asertiva. Hay muchos ejemplos más, pero estos serían los más comunes. Si te das cuenta, las personas siempre quieren mejorar y reponer sus carencias, tanto físicas como afectivas. Si piensas renegar de esto, por ejemplo, si dices, es que a las mujeres hermosas les gustan los guapos, acuérdate que tú también estás haciendo lo mismo al fijarte solo en mujeres hermosas y dejando las feitas de lado, físicamente hablando. El punto es que tienes que investigar el origen de la persona y su pasado familiar. Todo esto y mostrar que tú lo tienes y se lo puedes ofrecer. En ningún momento lo digas con palabras, eso sería muy evidente y pensará la persona que la estás manipulando. Tienes que demostrarlo disimuladamente. Número 3. Hacer sentir a la persona segura. Una persona que no inspira confianza a la otra persona no puede nacer el amor entre ellos. Una persona que siempre hace preguntas personales en el inicio de la relación de amistad incomoda a los demás, peor si recién se están conociendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer que las personas se sientan seguras a mi alrededor? Eso se logra mostrando lo similar que eres a ellos o a uno de sus padres o familiares, que ella admire o aprecie mucho. Mayormente las personas también se enamoran de personas que tienen personalidad parecida a la suya, sobre todo de las cualidades de las que ellas se sienten orgullosas. Nunca les muestres cualidades de tu personalidad de las que ella o él no se siente orgullosa u orgulloso. Por ejemplo, si ambos son tímidos y a ella no le gusta eso de su personalidad, tú tienes que mostrarte lo más extrovertido posible. Ahora, lo que tienes que hacer es mostrarles que tienes las mismas creencias espirituales, valores y la vida, ya que estos mayormente son muy importantes para la persona. Muéstrale que tienen intereses similares, que se pueden complementar uno con el otro, no siempre al momento, puede ser a futuro. Muéstrale que son del mismo ámbito social. A veces no se puede hacer mucho con esto, pero puedes asemejarte con tu forma de vestir y hablar. Acuérdate que no tienes que ser directo, sino que la propia persona lo tiene que deducir. Número 4. La ley de la oferta y la demanda. La persona puede subir su valor si otras personas saben que es deseado por otros. Esto se puede lograr de la siguiente forma: teniendo un amigo del sexo opuesto que hable de lo maravilloso que eres, utilizando la técnica indirecta.
que es hacer notar a otros que fueron ellos quienes sacaron a cuento el tema. Por ejemplo, te preguntan ¿cómo estás? Tú dices mal. Pasa que ayer me desvelé cuidando a mi gatito que estaba enfermo. Si es una persona que tiene en alta estima a los animales, lo valorará mucho. También puedes decir, escribiendo un libro ayer, pude escribir 100 páginas, pero me faltan 200 páginas aún, lo cual mostrará que eres una persona muy inteligente. Número 5. Las personas se vuelven adictas a sensaciones agradables. La costumbre es muy fuerte y si en un principio una persona te rechaza como pareja, pero tú te inclinas por ser amigo y empiezas a elogiarla, estar atento constantemente mientras trabajas en mejorar y cumplir con los criterios que ella busca, puede terminar enamorándose de ti, sobre todo si está en una situación muy vulnerable, como estar triste o sola. Por ejemplo, si falleció su mamá, papá o gatito, o cuando una mujer está embarazada, está muy sensible. Y ahí como esposo tienes que estar a su lado para que otro hombre no ocupe tu puesto. Número 6. Dale tú lo que ella no se da a sí misma. Algunas personas son demasiadas críticas de sí mismas. Siempre tienden a culparse a sí mismos por todo y por nada. Sé tú amable, dale tranquilidad. Agrégale esa flexibilidad que le falta con palabras que quiten esa carga que él mismo se pone. Necesitan perdonarse a sí mismo y no echarse la culpa por todo. Otros se denigran, otros se critican. Sé tú su analgésico que le dé alivio. Si esa persona no se siente cómodo con su apariencia, dale muchos elogios. Algunas personas se exceden en el trabajo. Sé tú quien llame para preguntar si ha descansado y está bien o si ya tomó las vitaminas que les regalaste. Cuando las personas se automaltratan, necesitan ser amados y queridos. Número 7. Subir de categoría. Cree en él o ella cuando nadie lo hace. Dile que está haciendo lo correcto cuando todo el mundo está contra él o ella. Deja descubrir las características positivas de tu personalidad una por una en vez de mostrar todo completo al principio. Espera hasta que realmente necesite tu ayuda para luego proporcionarle toda la ayuda que él o ella necesita. Acuérdate que es bueno hacerlo cuando realmente lo necesite. Con todo esto, estás subiendo de categoría porque te desmarcas de los demás. Tú eres especial y único. Eres la única persona que la entiende. Recapitulando, los criterios subconscientes de la persona son los que determinan de qué tipo de persona se va a enamorar y qué cualidades tiene que poseer y cuáles no. Se enamoran de personas que tienen cualidades parecidas a las de ella, de las que se sienten muy orgullosas y de cualidades que ellas admiran pero no tienen. Ya vimos arriba cómo saltarse esas cualidades aun si tú no cumples con todos sus criterios subconscientes. Y eso fue todo. Comenta si quieres que haga otro video como este. Hasta la próxima.